Mira que Millás y Arzuaga han visitado lugares curiosos para escribir su nuevo libro Mano a Mano, pero nunca hubiera imaginado que nos citaríamos aquí. Que estemos aquí para hablar de vuestro nuevo libro, La muerte contada por un sapiens a un neandertal, ¿es porque la experiencia con el libro anterior fue muy grata? ¿Fue todo muy bien? Bueno, fue bien, pero también es el resultado de una promesa que hacemos en el último capítulo del anterior libro, que transcurre en un cementerio. Decimos, ¿y si escribiéramos algo sobre la vejez y la muerte, ¿no? Y ahí nació la idea. Porque el libro precisamente va de eso. En el anterior podemos decir que tocasteis el tema de los misterios de la evolución, del ser humano, hablabais de la vida. ¿Podemos decir que los dos temas nucleares son precisamente esos, el envejecimiento y la muerte? Es que no es un libro, aunque lo pueda parecer, no es un libro sobre las enfermedades, o sea, no es un libro deprimente, no es un libro pesimista, aunque el final sea necesariamente trágico, el de todo ser humano, y sobre todo previsible, pero eso precisamente tiene que servirnos para disfrutar más de la vida, que es de lo que realmente se trata en el libro, de alguna forma, ¿no? A mí lo que me gusta del libro es que habláis de estos temas no solo desde el estudio y desde el conocimiento, lógicamente, sino que también se introducen muchos elementos que tienen que ver con la vida de cada uno, con los sentimientos, con las emociones. Por ejemplo, me acuerdo ahora, Juanjo, cuando tú comentas al principio ya del libro que el hecho de haberlo preparado te ha provocado que asumas tu condición, no sé si decir ya de hombre viejo, porque incluso estás hasta molesto con el Estado porque a la hora de renovar el DNI te dan como amortizado ya. Claro, porque yo no tenía conciencia de que era viejo, pese a mi edad, porque yo me levantaba con un hombre joven dentro de mí. Y esto yo creo que le ocurre a mucha gente, que hay una contradicción entre cómo te ven los demás y cómo te ves tú. Y de repente, al empezar a escribir este libro, tomé conciencia de que había entrado en un país nuevo para mí, en el que era extranjero aún, que se llama vejez, al que Arzuaga no había llegado. Estaba de camino, pero no ha llegado todavía. Porque él es más joven. Claro, él es más joven. Y esto coincidió que me tuve que renovar en el carnet de identidad y me dieron un carnet que caducaba en el año 2999. Claro, pensé que era un error y fui a decirlo y dijeron, no, es que a partir de los 70 años ya nos damos por muertos, prácticamente por amortizados, y ya hasta 2999. ¿Ya le has tomado la conciencia de que estás en el camino? Sí, claro que sí, además desde hace muchos años, ¿no? Pero en el fondo, al final, en el libro, lo que es la preocupación de un científico, que es lo que no dejo de ser yo nunca, Claro. en ningún momento, y es el intento de contestar o cómo la ciencia se enfrenta a uno de los problemas de la biología pues, más sorprendentes, por otro lado, que es el de que un ratón vive 3 años y un ser humano 80. Es decir, que hay un problema central de la biología que es el de la diferencia de longevidad entre las distintas especies. Entonces, hay en el libro también un problema científico que es el que se desarrolla. De hecho, todo este viaje es un viaje a la búsqueda de respuestas para este problema científico, que son respuestas que tienen además utilidad práctica en nuestro caso. Lo que sí existe, Juanjo, es mucha presión social con el tema de la vejez. Sí, hay un mandato social que es, pero ¿por qué sigues bien? ¿Por qué sigues activo? ¿Por qué no te ocupas ya en sofá y pones Telecinco y te mueres? Y entonces sí, y entonces esa presión social, si tú estás activo, estás bien y te apetece seguir haciendo cosas ya, te tienes que defender de ella, porque también hay una parte de ti que dice, abandónate.
Es verdad que tú lo dices también en el libro, ¿no? Que solo los seres humanos, las mascotas y los animales del zoo, creo, viven más de lo que en principio tocaría. Precisamente Son los porque, únicos bueno, que, tenemos esos medicamentos y la son los posibilidad de únicos, restaurarnos. son los únicos que llegan a viejos. O sea, son los únicos que manifiestan la vejez. O sea, los animales tienen que nadar, o tienen que volar, o tienen que cavar y excavar galerías, o tienen que cazar. Es que la decrepitud directamente se muere muy rápido. En la naturaleza no da tiempo, no da tiempo a la enfermedad. Me impresiona mucho esto de pensar que la vejez, tal como la entendemos, es un invento de la cultura. Para reflexionar sobre todos estos temas, visitáis muchos lugares. La visita de un cardiólogo, en este caso de Juan Antonio Corbalán, el famoso jugador de baloncesto, el gimnasio donde vas, la facultad de veterinaria, una morgue, un vertedero y también este cementerio de coches. ¿Quién escoge los lugares a donde vais, Juanjo? Arzuaga, siempre. Siempre. Él no Siempre. sabe a dónde va. Además, O sea, ¿y siempre es una sorpresa? siempre Él no es sabe a él me dónde va. dice, quedamos tal día a las 9 en la puerta de mi casa o te recojo, porque además siempre vamos en su coche, que es uno de los protagonistas del Sí. libro, y yo no sé a dónde vamos hasta que llegamos, ¿no? Claro. Lo único que pregunta es si vamos a dormir o no, para llevarse Por si cepillo va. de dientes o Bueno, no. tú sí que en el libro le dices de vez en cuando, lleva ropa cómoda, lleva Bueno, un claro, chándal, le tengo, lleva le tengo que alguna dar cosa. alguna de pista. abrigo. De ropa de- No, y vamos a dormir, claro, fuera. ¿Y vais sin guión entonces, Juanjo? Yo no lo llevo. Yo no sé si él lo lleva. Yo creo que él no lo necesita, ¿no? Que Bueno, lo vamos. ha estado haciendo toda su vida. O sea que... Claro, vamos a un sitio concreto para algo. O sea, la elección de los lugares es para mostrar algo, algún aspecto de esta búsqueda, de esta investigación. Oye, entre los muchos lugares que visitáis, sí que he visto que hay algunos que son un poco recurrentes. Y es que creo que he descubierto que os gusta comer. Nos hemos repetido. El tema de restaurantes. Hombre, hay que comer, ¿no? No, pero el tema de restaurantes es importante en el libro y además coincide además con una dieta tuya que lo vas contando también. Y luego coincide también con algo que tú explicas, que claro, ir a comer con este señor es casi una experiencia religiosa porque no hay alimento que pongan encima de la mesa del que no comente algo. Claro, es como una misa, ¿no? Sí, no, comer es fundamental. Yo creo que a los dos nos gusta mucho. Yo diría que muchísimo, pero es que a través de la comida se cuentan muchas cosas de nuestra cultura, ¿no? De nuestros ancestros, también de por qué envejecemos, por qué no, y sobre todo por qué hay animales como el pulpo que viven un año y otros que viven 80, ¿no? Existe la creencia, y utilizo la palabra creencia a propósito, de que la salud puede venir a través de lo que comemos. Es decir, que hay comidas que proporcionan salud al cuerpo, es una especie de misticismo, ¿no? Una cosa, por cierto, es la ciencia de la nutrición, no estamos hablando de eso, sino que hay una creencia muy generalizada de que hay alimentos que rejuvenecen. Es decir, la búsqueda a través de la alimentación de la eterna juventud, tiene un componente también mágico todo eso. Y entonces, pues eso es interesante, porque la alimentación ahora está muy de moda, los alimentos que se consumen, el maltrato animal, por ejemplo, también está muy de moda, el ayuno intermitente, es decir, no se puede hablar de salud, prácticamente no se puede hablar de bienestar humano, animal y del planeta sin referirse a la comida. ¿Por qué tras 4.000 millones de años todavía no somos inmortales? Porque hemos hablado mucho del envejecimiento y poco de la muerte. Es que ese es el problema que hay que resolver. Pero no solamente eso, sino por qué algunas especies viven días, otras especies viven meses, otras especies viven años, y nosotros ya nos vamos a acercar al siglo. Se dice que la próxima generación pues muchos vivirán un siglo. Entonces, eso, ¿cómo se explica, no? Y ese es uno de los problemas de la biología. Entonces nosotros nos hemos planteado este problema y hemos ido en busca de respuestas y bueno, pues proponemos algunas. Nadie piensa que el cuerpo humano actual, como es ahora, pueda
vivir más de 120 años se considera que es el límite. Otra cuestión es si se puede o no vivir hasta los 100 años de una forma regular y sobre todo en qué condiciones, ¿no? No os lo he preguntado todavía y lo voy a hacer ahora. Primero, ¿cómo lleváis el tema del envejecimiento? Lo de envejecer, ¿cómo lo lleváis? Ya, pues yo es que como te digo que no soy consciente de... Pues lo llevas bien. No, no llevo mal, porque para llevar... Yo he sido consciente en algunos momentos, pero luego ya, afortunadamente, acabamos el libro, dejamos de vernos y ya me olvidé de que era viejo otra vez, ¿no? Quiero decir que como eso depende en gran medida de cómo te sientas, bueno, pero claro, es verdad que nosotros te hacen sentir. Y entonces piensas, yo he reflexionado mucho, en algún momento Arzuaga me preguntó, oye, ¿cómo es la vejez? Y digo, pues es un país que estoy explorando todavía. Es un país que está todavía por cartografiar, porque además cada uno tiene que hacer su propia cartografía, ¿no? Os quiero preguntar también, ¿el tema de la muerte cómo lo lleváis? Bueno, pues no es una perspectiva agradable, desde luego, ¿no? Lógicamente no es un futuro deseable, para empezar, pero afortunadamente los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos, porque eso es nuestra herencia biológica, de sobrevivir cada día. Entonces cada día es un reto, o cada día era un reto en la naturaleza, y cada día es una oportunidad, que así podríamos decir, en nuestro tiempo, y la respuesta tiene que ser filosófica, el carpe diem, por ejemplo, ¿no? El problema no es que llevamos poco, es que en realidad aprovechamos poco nuestra vida, ¿no? Hay esa frase famosa, que yo creo que también es un ejemplo moral, de Bette Davis, que hasta el último día de su vida trabajó y que decía que la vejez no es para cobardes. Es decir, uno tiene que estar preparado para eso, para afrontar esas limitaciones, a fin de cuentas, ¿no? Y no solamente uno, la sociedad. Aquí estamos ante un problema social, ¿no? ¿Qué hacemos con los mayores? ¿A dónde los llevamos? ¿Dónde los ponemos? ¿No? Entonces, esas reflexiones, que no son biológicas, sino sociológicas, filosóficas, ideológicas, políticas, todo eso, lo propio de la polis, de la ciudadanía, son preguntas muy interesantes. ¿Dónde acabaremos, este señor y yo? ¿En una residencia, por ejemplo? No lo sabemos, ¿no? Cuando la muerte visita a los escritores, puede encontrar una obra inacabada, sin corregir o simplemente escondida. Muchos de esos textos acaban viendo la luz años después y adquieren la categoría de libros póstumos. Entre los más recientes podemos encontrar los 75 folios de Marcel Proust, del que se conmemora este año precisamente el centenario de su muerte y que alberga el borrador de su obra magna, En busca del tiempo perdido. Andrea Camilleri se tomó su tiempo antes de empezar a publicar. Lo hizo con 53 años y luego tuvo una carrera fructífera, hasta el punto de que tras fallecer a los 94 años dejó resueltos para la posteridad varios casos del comisario Montalbano, como El método Catalanotti y una novela histórica como La secta de los ángeles. Cuando un gran literato muere, se rastrea todo lo escrito. Y en ocasiones, buscando debajo de las piedras, se encuentran auténticos tesoros, como estos relatos del premio Nobel Isaac Bashevis Singer, reunidos en Una ventana al mundo. Y es que los libros póstumos no dejan de ser inesperados obsequios para muchos lectores. Por ejemplo, los amantes de John le Carré ya cuentan con otra estupenda novela de espías, Proyecto Silverview. Se mire como se mire, no hay mejor regalo que dejar culminada una serie literaria. Lucinda Riley falleció el año pasado, pero llegó a tiempo de entregar a sus editores La hermana perdida, y así poder cerrar su reconocida saga familiar en este 2022. Dijo el poeta, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, y parece ser que Javier Reverte lo tuvo en cuenta al titular su novela. En Hombre al agua, publicada tras su muerte, el protagonista se pregunta todo el tiempo, ¿qué es la vida? La respuesta a esa pregunta, el lector la encontrará en los libros, en los previstos y en los inesperados, en los vivos y en aquellos póstumos que sus autores ya no pudieron tocar.
Al final del libro dejáis abierta la puerta a un tercero. ¿Os tomamos la palabra? Yo creo que sí, ¿Sí? porque, bueno, hemos pasado bien. Tú date cuenta que para mí Arzuaga tiene sobre este libro un punto de vista y otro, ¿no? Pero para mí esto es una novela. Es decir, porque la historia del ser humano es una novela y la historia del ser humano contada por alguien que sabe, como sabe Arzuaga, para mí es una novela. La relación mía con Arzuaga es una novela. Es una experiencia que yo no veo, y por lo tanto es una novela que tiene poliédrica, que tiene muchas caras, pero que tiene, frente a la novela entendida en sentido literal, una ventaja, y es que todos los materiales me vienen dados. El lector, cuando acaba este libro y el anterior, tiene la impresión de que os entendéis muy bien, que os lleváis muy bien. ¿Nunca os habéis cabreado y se ha Sí, puesto yo en lo peligro odio. Bueno, que no salieran? siempre, no siempre. Yo lo odio en muchos momentos, yo lo odio. Pero hay una relación, es una relación ahí al borde del precipicio, caminamos por la cresta en fin, de la montaña. Hay crisis, momentos en los que cuando nos separamos, yo no sé lo que piensa él, pero yo muchas veces digo, bueno, es que esto es lo último que hago, o sea, no vuelvo a pasar por esto, o lo que sea, ¿no? Y luego, pero esas son crisis inevitables en un trabajo en equipo, un equipo de dos. Somos un equipo de dos. Sí. Ahora nos estamos dando un tiempo Sí, para la reconciliación. para pensar. Para pensar.